Entonces, nada más rápidamente, la sesión anterior comenzamos a ver lo que son las funciones. Y habíamos comentado que una función f de x es como tal una función si para toda x del dominio existe un solo asociado en el codominio. Entonces, esto lo vimos en términos del diagrama de Venn de la siguiente forma. Habíamos visto que yo puedo tener un conjunto A este le voy a llamar dominio, y un conjunto B, al cual le voy a llamar codominio, y que van a estar relacionados por la función f. Entonces, esta función f, lo único que va a realizar es tomar el elemento x del dominio y relacionarlo con el elemento y en el codominio. También habíamos comentado que todo el conjunto sobre al cual llega esta función es lo que le llamábamos imagen, rango o recorrido. Cualquiera de esos tres nombres recibe este conjunto en el cual desembocan absolutamente todos los asociados del dominio, ¿sí? Y que ese subconjunto pues pertenece al codominio. Una de las cosas que olvidé comentarles es que esta imagen hay ocasiones en las cuales coincide con el codominio completo, es decir, que el codominio puede llegar a ser la imagen de toda la función, pero hay ocasiones en las cuales no sucede de esa forma, ¿sí? Más adelante, cuando veamos algunos tipos de funciones, les voy a hacer una especificación al respecto, porque dependiendo del criterio que ustedes estén manejando, entonces puede ser que el codominio sea igual a la imagen directamente, o que se trate a la imagen como un subconjunto específico del codominio, ¿sí? Bueno, habíamos también comentado que esta f es lo que conocemos como la regla de correspondencia. Entonces, esta f va a ser la herramienta con la cual vamos a poder asociar cada elemento x en el dominio con su respectiva imagen, de tal forma que la regla de correspondencia la tendríamos como f de x es igual a y. Y con esto entonces ya tendríamos la asociación completa entre el dominio y el codominio. Bueno, en este caso entre el dominio y la imagen, ¿sí? Bueno, vimos un par de ejemplos en los cuales veíamos si una función, si una relación era una relación como tal o tenía las características de la función. Es decir, que cada elemento del dominio solo tuviese un asociado en el codominio. Y también vimos algo respecto a algunas funciones. Bueno, más que nada una función que era una elipse, la cual la transformábamos de una relación a una función como tal. ¿Cómo? Pues acotando su imagen para darle únicamente ciertos valores, que tomase ciertos valores dentro de esa imagen. Bien, entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy es dedicarnos a revisar lo que sería el dominio y la imagen de las funciones. Aquí les voy a comentar algunas cuestiones. Para calcular el dominio, lo único que necesitamos realizar es analizar cuál es la regla de correspondencia. Y para calcular la imagen, ahí necesitamos analizar qué es lo que me devuelve la regla de correspondencia. Y además de eso,
ver básicamente cómo podemos obtener una gráfica de una función, ¿sí? Pero es una gráfica muy básica en este momento. Cuando veamos la parte de tipos de funciones, ahí vamos a ver específicamente cómo poder obtener gráficas de esos tipos especiales de funciones, ¿sí? También hay que comentar que para la parte de obtener la imagen, no tenemos como tal un método específico más que o dibujar la gráfica de la función o analizar qué es lo que sucede con esa función. También debo comentarles que en el día de hoy vamos a aplicar lo que vimos el día de ayer con las desigualdades. La desigualdad que resolvimos, vamos a utilizar ese conocimiento para que podamos obtener el dominio de una función, ¿sí? Bien. Voy a comenzar con la función f, la cual está escrita de esta forma. Bien, entonces vamos a tener esta regla de correspondencia. Bueno, más que nada esta función ya definida como tal. Es una función cuya regla de correspondencia se encuentra en términos de una ecuación en forma canónica. Nos dice que y debe ser mayor o igual a 2 para que podamos tener esta expresión como una función donde x y y pues pertenecen a los reales. Entonces, lo primero que debemos hacer es escribir como tal la función. Es decir, que y quede en términos de x. Además, con esta condición ya nos podemos dar una idea de quién va a ser la imagen, de qué elementos van a estar contenidos dentro de la imagen de la función, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer a continuación es despejar y de esta cónica y a partir de aquí, pues vamos a comenzar a analizar qué es lo que sucede. A ver. Entonces, voy a reescribir primero la ecuación en forma canónica. Y entonces comenzamos con el proceso de despeje. Para despejar y, pues sumo a ambos lados el cociente que tiene x. Mejor dicho, resto a ambos lados, no lo sumo. Ahí está. Puedo multiplicar todo por 4, de tal forma que esto me quede como esta resta. Y en este momento, pues puedo ya obtener la raíz cuadrada. Entonces tomo la raíz cuadrada. Y aquí les pregunto, de acuerdo a la condición que tenemos aquí arriba,
¿Qué signo debo tomar, el positivo o el negativo? Sí, debo tomar el signo positivo. Me dice que y es mayor o igual a 2 y nos damos cuenta que la ordenada de esta cónica pues se encuentra precisamente en 2. Eso quiere decir que debo tomar todo lo que está por encima del centro de la cónica. Por lo tanto, debo tomar el signo positivo de la raíz. Entonces lo voy a dejar así tal cual. Recordemos que si la raíz no tiene explícitamente el signo, pues lo tomamos como positivo. Y por último, pues sumo ambos lados y de este 2. Y entonces me quedaría como 2 más la raíz de 4 menos toda este cuadrado. Bien, pues ya tengo la función. Aquí ya tengo la variable dependiente despejada. Y entonces lo que debemos contemplar es calcular en este momento quién es el dominio y quién va a ser la imagen. Como se trata de una cónica, la imagen la vamos a calcular a partir de la gráfica. Primero la voy a dibujar aquí en la pizarra y ya después la voy a poner ya en GeoGebra para que vean todo, la parte del dominio, la imagen y cómo se encuentra la gráfica de esta función, porque aquí ya la puedo llamar como una función, ya no es una relación debido a la condición de y mayor o igual a 2. Entonces, vamos a calcular el dominio y vamos a calcular la imagen de esta función. Ahora, primero con el dominio. Para calcular el dominio necesitamos observar qué es lo que sucede con la regla de correspondencia, que ya vendría siendo esta. Entonces, la regla de correspondencia siempre nos va a decir cuál es la naturaleza de los elementos que acepta. Les voy a poner un ejemplo. Cuando ustedes están programando una función, así una función computacional, por ejemplo, se me ocurre que su función acepte números enteros y les devuelva flotante. Están de acuerdo que a esa función solamente le pueden meter números enteros, ¿no? La función solamente acepta números enteros. Si ustedes le dan otra cosa, les va a marcar algún error de incompatibilidad de dato. Entonces, aquí sucede exactamente lo mismo. Si yo tengo esta regla de correspondencia y esta regla la evalúo con cualquier número real X, puedo llegar a tener un error porque no puedo calcular lo que se esté evaluando, el número que me esté devolviendo a partir de la evaluación. Por ejemplo, ¿qué sucede si pongo el valor de 5, que x sea igual a 5? Si ustedes evalúan esa regla, les quedaría 5 menos 1 es 4, al cuadrado es 16, 4 menos 16 es menos 12 y eso me devuelve números complejos. Entonces, en esta asignatura, pues no me sirven los números complejos. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ajustar el dominio de esta función de acuerdo a lo que me dice la regla de correspondencia. Y para ello tenemos que fijarnos qué características tiene esa regla de correspondencia. Si tuviera un cociente, como una de los ejemplos que vimos la sesión anterior, pues ustedes me dijeron, puede tomar cualquier número x excepto menos 3. Ah, pues esa es la condición que debe regir el dominio. Tengo aquí esta raíz. ¿Cuál es la condición que debe prevalecer en el dominio de esta función? Exactamente, exacto. Entonces, que el radical, lo que está dentro del radical, es decir, esto, sea mayor o igual que 0. Tomando en consideración eso, entonces
ya podemos acotar cuál es el dominio de nuestra función. Tomen en cuenta que dependiendo de la regla de correspondencia que ustedes estén trabajando, pues van a tener una u otra condición que va a estar restringiendo a los elementos que podemos evaluar con la función, ¿sí? Entonces, puede ser en algún momento que necesite más condiciones aparte de, por ejemplo, esta, si tuviese otra función, ¿sí? Más adelante vemos un ejemplo al respecto. Entonces, el dominio de la función debe cumplir con esto. Vale. Si se dan cuenta, vamos a tener una desigualdad similar a la que trabajamos al final de la clase AE el día de ayer. Entonces, la forma de resolverla es exactamente la misma. Necesitamos factorizar esta expresión y con ello vamos a poder encontrar las condiciones para calcular el dominio de la función. Entonces, a ver, quiero que observen aquí la desigualdad en la parte izquierda y quiero que me digan, ¿tiene forma de algún producto notable? Es una diferencia de cuadrados, entonces para evitar desarrollar x menos 1 al cuadrado y luego restarle 4, pues lo que voy a hacer es aplicar precisamente la factorización por diferencia de cuadrados. Entonces, lo voy a hacer tomando la base de la diferencia. La diferencia de cuadrados me dice a cuadrada menos b cuadrada. Bueno, ya lo tengo ahí. Esto tendría que ser igual a más b por a menos b. Esa es la factorización de la diferencia de cuadrados en producto de binomios conjugados. Bueno, si ustedes asignan el valor de a cuadrada a 4 y asignan el valor de b cuadrada a x menos 1 al cuadrado, entonces, ¿cómo les quedaría la factorización? Vean que les dice la raíz de a cuadrada, que vendría siendo a, más la raíz de b cuadrada, que vendría siendo b. ¿Estarían de acuerdo que si a cuadrada es igual a 4, entonces a es igual a 2? Bueno. Si x menos 1 al cuadrado es igual a b cuadrada, entonces b es x menos 1. Bien, ¿cómo les quedaría el otro? Dos menos x menos 1. Bien. Entonces, 2 menos 1 pues es 1 más x. Y en el otro me quedaría menos por menos, nos da más. Entonces 2 más 1 es 3 menos x. Y dense cuenta que ya hicimos la factorización completa, ya no tenemos que desarrollar y luego simplificar y después volver a factorizar. Bueno, mejor dicho, y factorizar en última instancia. Aquí directamente hacemos la factorización. Bueno, entonces, nada más voy a escribir nuevamente la desigualdad. 4 menos x menos 1 al cuadrado mayor o igual que 0. Pues ya lo tenemos factorizado en 1 más x por 3 menos x y esto mayor o igual que 0. Bien, entonces recordemos lo que habíamos visto la sesión anterior respecto a las desigualdades. Habíamos comentado que cuando tenemos desigualdades de este tipo,
lo que tendríamos sería el producto de dos números, por ejemplo C y D, que sea mayor o igual que 0. Entonces, el número C pues vendría siendo 1 más X y el número D vendría siendo 3 menos X. Ahora, si yo tengo que el producto de dos números es mayor o igual a 0, ¿qué quiere decir eso? Que los dos deben ser positivos. Entonces, o 0 porque tengo el posible resultado de que el producto sea igual a 0. Entonces, necesito que C y, recordemos que la I me denota intersección, y D sean mayores o iguales a 0. Bueno, eso es lo primero que necesito. Ahora, ¿es el único caso? O que los dos sean negativos. Entonces tengo un segundo caso denotado por una unión, en el cual C puede ser negativo y al mismo tiempo, por eso la intersección D también sea negativo. Entonces tengo ahí dos casos. La unión de esos dos casos, este va a ser el caso 1 y este va a ser el caso 2. La unión de estos dos casos me va a devolver la solución de la desigualdad. Y resolviendo esa desigualdad, voy a obtener el dominio de la función. ¿Sí queda claro lo que estamos haciendo? A ver, díganme, ¿qué es lo que hacíamos para resolverlo? ¿Qué hacíamos en cada caso? Hacíamos una gráfica. Primero, tomamos entonces el caso 1. En el caso 1 me dice que C, 1 más X, tiene que ser mayor o igual con 0. Y esto debe tener intersección con D. 3 menos X mayor o igual que 0. Bien, resolvemos la desigualdad. Esto quiere decir que X debe ser mayor que menos 1 al restar a ambos lados menos 1. Y aquí que 3 tendría que ser mayor o igual que X. En este caso, como X es negativa, me conviene más sumar a ambos lados X para no estar multiplicando por números negativos. Bien, entonces ya tengo las dos soluciones de esta desigualdad. Lo que voy a hacer es entonces dibujar los intervalos para ver dónde hay intersección. Entonces, los números que están involucrados en esta solución serían 1, menos 1 y 3. Y entonces, si X es mayor o igual a menos 1, va para acá. Son todos los números que se encuentran a la derecha de menos 1, porque X tiene que ser mayor o igual que menos 1. En el caso de X, que es menor o igual a 3, entonces va para acá. Bien, ¿dónde hay intersección? Entonces, en este caso X debe incluir tanto a menos 1 como a 3 y se encuentra precisamente entre esos números. Entonces aquí sí puedo trazar, a diferencia de ayer, los círculos rellenos indicando que efectivamente estoy incluyendo estos números. Cuando los círculos están vacíos, pues quiere decir que no estoy incluyendo ese elemento. Entonces, la solución del caso 1 pues es precisamente esta. X se encuentra entre menos 1 y 3.
Vamos a ver el caso 2. Entonces, en el caso 2, me está indicando que ahora los dos números C y D, representados por los factores 1 más x y 3 menos x, los dos son menores a 0. Entonces, voy a pintar aquí el caso 2. El caso 2 me va a indicar que 1 más x es ahora menor a 0, intersección 3 menos x menor a 0. Entonces, para que me devuelva un número positivo el producto de estos dos, ahora considero ambos negativos. Y pues resolvemos otra vez. X es menor a menos 1. Y de este lado 3 es menor que x. Bien, pues ya tengo entonces aquí la solución de ambas desigualdades. Pues pinto otra vez los intervalos. Entonces me dice, x debe ser mayor que 3. ¿Izquierda o derecha? Derecha. Si es mayor, siempre va para la derecha. X tiene que ser menor o igual que menos 1, izquierda o derecha. Entonces va para acá. ¿Dónde hay intersección? No existe la intersección. Eso quiere decir que aquí la solución es el conjunto vacío. Cuando no tenemos aquí intersección, pues resulta que la solución es el conjunto vacío. Y entonces tengo la solución del caso 1, que es este intervalo, y además tengo la solución del caso 2, que es el conjunto vacío. La solución general de esta desigualdad, pues la obtengo al realizar la unión entre el intervalo, aquí lo voy a poner con notaciones de intervalo, entre el intervalo cerrado desde menos 1 hasta 3, también cerrado, unión, el conjunto vacío. De tal forma que se va a quedar exactamente este conjunto como la solución. Entonces, x debe pertenecer al intervalo que se encuentra entre menos 1 y 3. Y bueno, pues esta solución que tenemos aquí no es otra cosa más que el dominio de la función que en este caso le voy a llamar f. Lo podemos denotar así como d con un subíndice f, dando el nombre de la función, dos puntos, x que pertenece al intervalo. En notación corta, o incluso le pueden poner directamente pues el dominio de la función de f, dos puntos, de menos 1 a 3, x se encuentra entre menos 1 y 3, o como la notación que les pongo en las lecturas, que es una notación bastante formal, en manera de conjunto, ¿sí? Esa no la voy a colocar aquí porque es un poquito larga. Yo lo que les recomendaría pues es que pusiesen alguna de estas notaciones compactas indicando que ese es el dominio de la función, ¿sí? Bueno, entonces, para la función que nos había quedado, y igual a 2 más la raíz de... ¿Era qué? 4, ¿no? Esta. Tenemos que el dominio de esta función, a este le voy a poner aquí dos puntos de que es la función f de x para identificarla directamente con la descripción del dominio. Entonces el dominio de esta función sería el intervalo al cual pertenece x, que va desde menos 1 hasta 3. Entonces, vamos a calcular la imagen, es decir, todos los elementos que me va a devolver esta función
a partir de la gráfica. Podemos hacer también un análisis en el cual podemos evaluar elementos del dominio. Sin embargo, como les comenté el día de ayer, no es muy adecuado. Les voy a dar un ejemplo de por qué no es muy adecuado. A ver, ¿qué sucede si esta función la evaluamos con x igual a menos 1, que vendría siendo la frontera inferior del dominio? Si esa función la evalúo con x igual a menos 1, pues obtendría que y es igual a 2 más la raíz de 4 menos x, en este caso vale menos 1. Entonces, menos 1 menos 1, me queda menos 2 al cuadrado. ¿Cuánto me devuelve el valor de esta raíz? No, 0. Aquí, menos 2 al cuadrado, con todo y su signo, es 4. 4 menos 4, 0, la raíz de 0 pues es 0. Y 0 más 2 pues me devuelve que y es igual a 2. Bien, a ver, ¿qué pasa si ahora sustituyo x igual a 3? Evalúo la función con x igual a 3. Entonces me quedaría y igual a 2 más la raíz de 4 menos. Si ahora acá en la función sustituyo 3, pues me quedaría 3 menos 1, 2 al cuadrado. Y pues tendría otra vez 4 menos 4, 0, la raíz es 2. Dense cuenta que aquí analizar directamente los valores del intervalo no me ayuda porque me deja en el mismo lugar. Tendría que ir evaluando cada uno de los elementos, cada uno de los valores de x que se encuentran entre menos 1 y 3. Pero como todos esos valores son muchísimos, pues nunca vamos a terminar. Entonces, lo que vamos a hacer aquí para analizar cuál es la imagen es graficar la función. Vamos a obtener un esbozo de la gráfica y vamos a observar cuál vendría siendo la imagen de esta función. Les reitero, hay algunas funciones en las cuales sí se puede intuir con algunos puntos su comportamiento, pero hay otras funciones, como en este caso, en las cuales no se puede y mejor recurrimos hacia un esbozo de la gráfica. Voy a realizar la gráfica y para ello, como viene de una cónica, pues es más rápido que tome la ecuación en forma canónica. Entonces la ecuación en forma canónica era x menos 1 al cuadrado sobre 4 más y menos 2 al cuadrado sobre 4, y esto es igual a 1. Bien, voy a multiplicar ambos lados de esta ecuación por 4. Entonces, si multiplico este sumando por 4, se simplifica con el denominador. Lo mismo este. Y si multipliqué de un lado, debo multiplicar del otro. Entonces, 4 por 1, de ahí me da 4. ¿Qué cónica es? Es una circunferencia. Bien. Entonces, este es el plano XY. ¿Qué características tiene esta circunferencia? Centro, ¿dónde se encuentra? 1,2. ¿Qué longitud tiene el radio? 2. Bien. Aquí el plano cartesiano. Ubico el centro que se encontraría en 1, 2. Aquí voy a tener el centro. Entonces, el radio me dice 2. La circunferencia debe pasar por este punto, que es sumarle 2 a ambos lados del centro, por este punto y por este punto, que es sumarle 2 tanto arriba como abajo del centro.
y la circunferencia sería esta. Bien, entonces la función me dice que debo tomar en cuenta la raíz positiva, y eso habíamos dicho que es la parte superior de la circunferencia. Ahora, este es el eje X y este vendría siendo el eje Y. La imagen siempre la veo sobre el eje Y. Entonces, aquí podemos preguntarnos. La parte más baja de esta circunferencia, ¿qué valor toma de Y? Pues Y igual a 2, exacto, porque es el centro. Entonces, Y debe pertenecer al intervalo que se encuentra iniciando en 2. Lo incluye, porque sí lo puede tomar en cuenta. ¿Y hasta dónde llega Y? Pues hasta el punto más alto de la circunferencia. ¿Cómo obtengo ese punto? Pues yo sé que el mínimo es 2. Y sé que el radio también es 2. Entonces lo único que hago es sumar la distancia del radio a esta Y. Y me queda 2 más 2, 4. Bien. Pues con esto ya tenemos la función graficada, ya tenemos la imagen y ya tenemos el dominio. Entonces nada más recapitulando, ahí tienen la gráfica que vendría siendo esta parte en color negro. Tenemos el dominio de la función, que en este caso sería X pertenece a el intervalo desde -1 hasta 3. Y la imagen la podemos denotar como IF, y subíndice F, y de imagen, que vendría siendo Y, que pertenece al intervalo desde 2 hasta 4. Bien, pues lo que voy a hacer a continuación es dibujarla en GeoGebra y ver que efectivamente esta función es la que acabamos de colocar aquí en negro junto con ese intervalo. Entonces, ahí está GeoGebra. Pues voy a poner la función y la voy a poner así como f de x es igual a 2 más la raíz de 4 menos x menos 1 al cuadrado. Bien, lo voy a centrar un poquito más. Y ustedes pueden observar cómo efectivamente la función inicia aquí en 2 y termina en 4, como habíamos visto que sucede en la imagen. Y sobre el eje X comienza en -1 y termina en 3, como vimos en el dominio, ¿sí? Entonces, efectivamente, la función que acabamos de encontrar acá, junto con su dominio y su imagen, pues son correctos. La gráfica, el dominio y la imagen, pues los tenemos aquí de manera correcta. Entonces, aquí la función que vamos a manejar es la siguiente. Tengo que Y va a ser igual a 5x menos 6 sobre 2x más 1. Bien, esta es la función que vamos a manejar. Entonces, déjenme dibujo bien el 1. Ahí está. Entonces, lo que quiero hacer con esta función es calcular el dominio y calcular la imagen. Con esta función vamos a calcular estos dos elementos para que veamos otra manera
de calcular la imagen, no solamente con la gráfica, sino también la podemos sacar de manera analítica. En el caso del dominio de la función, pues este tipo de funciones que les vamos a llamar racionales son más rápidas de obtener el dominio, porque a final de cuentas la única condición que me establece esta función es que 2x más 1 tiene que ser diferente de 0 para que pueda existir el cociente. Entonces, voy a calcular el dominio. Tomando en consideración lo que es la condición que me establece el denominador. Entonces, 2x más 1 tendría que ser diferente de 0. Es el único elemento que no puede tomar este cociente. Entonces, despejo x. Pues resulta que 2x es diferente de menos 1 y por lo tanto x tendría que ser diferente de menos 1 medio. Bien, pues con esto ya podemos establecer quién es el dominio de la función. La única condición que encontramos aquí es que x tendría que ser diferente de menos 1 medio. Todos los demás elementos de x pueden ser evaluados en la función y no pasa absolutamente nada. Entonces, el dominio de esta función, que también le vamos a llamar f, sería que x pertenece a los números reales. Porque si ustedes observan, pues puedo evaluar cualquier otro número, excepto menos 1 medio. Entonces, para evitar poner un intervalo un poquito más complicado, no sé, desde menos infinito hasta menos 1 medio, unión de menos 1 medio a infinito sin incluir menos 1 medio, pues es más rápido que lo coloque de esta forma. X pertenece al conjunto de los números reales, excepto menos 1 medio. Así es como hago la notación para excluir los elementos, ¿sí? Bien, entonces, lo que vamos a hacer a continuación es calcular la imagen. Entonces, antes de que le baje, voy a poner la imagen. A ver, voy a reescribir la función aquí abajito. Ahí está. Bien, entonces, aquí lo que puedo hacer, en lugar de ponerme a obtener la gráfica, en este momento no vamos a obtener gráfica. Más adelante sí podemos obtener gráficas de estas funciones y van a darse cuenta que es muy rápido obtener estas gráficas sin necesidad de tabular. Lo que voy a hacer es intentar despejar la variable x. Si yo intento despejar la variable x, entonces el cociente, o lo que me tenga que quedar, va a quedar en términos de y. Y eso me va a devolver las condiciones que tiene la imagen. Entonces, vamos a ver. ¿Cómo despejo esto? Bien, ¿están de acuerdo que puedo multiplicar ambos lados de la igualdad por 2x más 1? Entonces, multiplico del lado izquierdo 2x más 1 por y. Esto tendría que ser igual a 5x menos 6. O como coloquialmente decimos, lo que esté dividiendo lo pasamos del otro lado multiplicando. Eso fue lo que sucedió. Ahora, voy a desarrollar. Pues me quedaría 2x por y más y. Esto es igual a 5x menos 6. Bien, lo que quiero hacer es despejar x. Entonces, todo lo que tenga x lo voy a pasar del lado izquierdo y todo lo que no tenga x lo voy a pasar del lado derecho. De esta forma, puedo reescribir esto. 2xy. El 5x lo paso del otro lado restando. Y más y, pues lo paso del otro lado también restando. Entonces ahí lo único que hice fue
resté a ambos lados y y resté a ambos lados menos 5x. Vale. A ver, del lado derecho, ¿pueden factorizar x? Del lado derecho, del lado izquierdo, ¿pueden factorizar x? Aquí de este lado izquierdo puedo factorizar x. 2y menos 5. Y esto es igual a menos y menos 6. Bien, pues ahora sí, ya puedo despejar x. 2y menos 5 lo puedo pasar dividiendo y me quedaría x es igual a menos y menos 6 sobre 2y menos 5. Ahí está. Entonces, dense cuenta que ya pude despejar x. No puedo realizar este proceso de despeje en todas las funciones, solo lo puedo realizar en algunas. Entonces, aquí debemos considerar lo siguiente, que si no puedo despejar x, trate de irme por la gráfica. En el dado caso de que no pueda dibujar la gráfica, entonces utilizaremos otros métodos diferentes que estaremos viendo un poquito más adelante, ¿sí? Que tiene que ver con el tipo de función, máximos, mínimos, etc. Funciones crecientes, decrecientes, ¿sí? Incluso tomando en cuenta límites, pero eso lo veremos más adelante en el curso. Aquí en este momento solamente vamos a ver, si no puedo despejar la variable x, me voy por la gráfica. Bueno, a ver aquí, ¿qué condiciones debe cumplir este cociente? Diferente de 0. Entonces, como también tengo un cociente, pues resulta que el denominador tiene que ser diferente de 0 para evitar que obtenga una división entre 0. Entonces, es exactamente lo mismo que hicimos en el dominio. Entonces, 2y menos 5 es diferente de 0. 2y tiene que ser diferente de 5 y en consecuencia y tendría que ser diferente de 5 medios. Bien, pues entonces, para la imagen de esta función, lo que tendría es que y va a pertenecer a los reales, excepto en 5 medios. 5 medios es el único elemento de la imagen, el único elemento del codominio que no tiene un asociado en el dominio. Entonces, ese elemento 5 medios va a quedar excluido de la imagen. Si yo evalúo la función original, a ver, les pongo ahorita rápidamente lo de abajo, nada más quiero subir aquí. Si les pongo la función original, esta que tenemos aquí, y con esa función evalúan todos los elementos de x que sean diferentes de menos un medio, entonces van a obtener todos los elementos y excepto el 5 medios. Porque ese es el único elemento al cual no se le tiene un asociado en el dominio. Y entonces, pues esta ya sería nuestra imagen. Me faltó ponerles IDF, pero pues ya les pongo ahí la imagen. Incluso lo pueden escribir así, imagen de la función o imagen nada más. Y y es un real excepto 5 medios. ¿Podemos ver la gráfica en GeoGebra? Entonces, voy a poner la función. Aquí la voy a poner como y. Y era igual a 5x menos 6 entre 2x más 1. Y entonces aquí tenemos la gráfica. La voy a hacer un poquito más pequeña.
Ahí está. Entonces, voy a poner una recta que sea x igual a menos un medio. Entonces, ustedes pueden observar cómo esta recta x igual a menos un medio es el único lugar donde la función que está en color rojo no aparece, no lo contiene. De hecho, dense cuenta cómo la función se va acercando hacia esta recta. Entonces, este valor x igual a menos un medio es lo que le llamamos la asíntota. Es decir, es una curva porque generalmente ustedes probablemente conozcan las asíntotas como rectas, pero también pueden ser curvas. Más adelante vamos a ver por qué pueden ser curvas. Esta asíntota es una curva en la cual la función se va acercando a ella, pero nunca la toca. Las asíntotas que son de manera vertical nunca van a ser tocadas. Las asíntotas que son horizontales, es así, en algunas funciones puede o no puede cruzarla, pero la asíntota vertical, esa siempre va a permanecer intocable. Entonces, dense cuenta cómo ese único elemento del dominio, menos un medio, x igual a menos un medio, es, bueno, no es elemento del dominio, como ese único elemento queda excluido del dominio de la función, ¿sí? Precisamente porque ahí no hay función. Y ahora voy a poner y igual a 5 medios. Dense cuenta que sucede exactamente lo mismo con ese elemento de la imagen. Si nosotros vemos esta recta y igual a 5 medios hacia un lado, la función se acerca hacia la asíntota, pero nunca la toca. Lo mismo sucede si nos vamos hacia la parte derecha, ¿sí? Entonces, aquí con la gráfica, pues podemos darnos cuenta de que efectivamente estamos en lo correcto. El dominio son todos los valores de x excepto menos un medio, y el codominio, la imagen, son todos los valores y excepto 5 medios, que los pueden ver representados por estas dos rectas. Vamos a ver un último ejemplo. En este caso va a ser un ejemplo de calcular solamente el dominio, porque para la función que tenemos aquí, la gráfica, pues necesitaríamos más, lo que sería límites hacia infinito. Y nada más les voy a mostrar la gráfica en GeoGebra de la siguiente función. Entonces, solamente vamos a calcular el dominio de la siguiente función. Y ya con esto terminamos el día de hoy, para que el día de mañana veamos lo que es igualdad entre funciones y las operaciones. Para que comencemos a ver lo que son los tipos especiales de funciones la próxima semana. O bueno, si nos da tiempo, comenzar el tema mañana y lo vamos terminando, lo vamos avanzando en la siguiente semana. Bueno, a ver entonces, la función a la cual le quiero calcular su dominio es la función p de x, que es la raíz de 3 menos x sobre 2x más 1. Tenemos otra vez 2x más 1. Ahora le voy a cambiar este. Que sea x menos 4. Bien. Entonces, tengo esta función. Pero esta es p. Esta se llama la función p. Entonces, para esta función p, ¿quién es el dominio? ¿Quién es su dominio? ¿Cuántas condiciones tiene esta función? ¿Qué condiciones debe cumplir esta función para existir? Sí, el denominador no está incluido en la raíz, entonces solamente me interesa que sea diferente de 0.
Si el denominador estuviese incluido en la raíz, entonces, además de que fuese diferente de 0, debo asegurar de que sea mayor al mismo 0, es decir, que sea positivo. Pero en este caso no sucede eso. El denominador solamente debe ser diferente de 0. ¿Y qué más debo cumplir? Exactamente, entonces, que 3 menos x sea mayor o igual a 0. Es decir, que no sea negativa. Eso es lo único que necesito. Entonces, dense cuenta que tengo dos condiciones. Estas dos condiciones se deben cumplir simultáneamente para encontrar el dominio de la función p. Entonces, una vez que encuentre cuál es la solución de cada condición, lo que voy a hacer es una intersección, porque recordemos que se debe cumplir esta condición y esta otra condición, y la conjunción y siempre me tiene que devolver una intersección. Entonces, cuando tengamos funciones como de este tipo, que incluye varias condiciones, una vez que encontremos la solución de cada condición, debemos hacer la intersección entre todas para que me devuelva el dominio, ¿sí? De la primera condición, x tendría que ser menor que, diferente de 4. Eso es lo que me da la condición del denominador. La condición del numerador, 3 menos x tendría que ser mayor o igual a 0. Sumo a ambos lados x y me queda que 3 tendría que ser mayor o igual que x. Entonces, todos los números anteriores a 3 son los que puedo evaluar en esta función. Voy a pintar los intervalos. A ver, tengo 4 y tengo 3. Entonces, me dice que 3 es mayor que x. ¿Hacia dónde tiene que ir x? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? A la izquierda. Me dice que x es menor que 3, entonces recordemos lo que dijimos. Si x es menor, pues va a la izquierda. Entonces, ¿incluye o no incluye a 3? Sí lo incluye. Por el menor igual, pues sí lo incluye. Entonces, todos los elementos anteriores a 3 son los que pertenecen al dominio de la función. Ahora, hago la intersección entre el elemento 4, que no lo puede tomar el denominador de la función, y todos los elementos que puede tomar la raíz, que serían todos estos. ¿Existe alguna intersección? No, es decir, 4 no está incluido en este intervalo. Por lo tanto, el dominio va a ser directamente este intervalo. 3 mayor o igual que x. ¿Sí queda claro eso? Cuando el elemento no está incluido dentro de los intervalos, pues simplemente lo ignoramos, no nos va a causar algún problema. ¿Qué hubiese pasado si la condición de la raíz me hubiese dado ese intervalo de 3 en adelante? Ajá, exactamente. El lugar donde estuviese 4 lo tendría que colocar con un círculo vacío. Justamente este punto tendría que excluirlo. Todo esto, así me quedaría vacío el círculo. Tendría que excluirlo. Si me hubiese dado el intervalo hacia el otro lado, que es x fuese mayor que 3. Entonces, como aquí me dio que x es menor a 3 y 4 no está incluido en ese intervalo, pues simplemente ignoro el número, ¿sí? No me va a causar ningún ruido.
De esta forma, el dominio de la función p toma a x, que pertenece al intervalo desde menos infinito hasta 3, incluyéndolo. Y listo. Ya tengo el dominio de esta función. Les voy a poner la gráfica rápidamente. Y entonces mi función es p de x igual a la raíz de 3 menos x sobre x menos 4. Esta es la gráfica de la función. Dense cuenta cómo efectivamente el dominio es todos los números reales desde menos infinito hasta 3, que es precisamente aquí donde acaba, y del otro lado pues ya no existe la función, ¿sí? Aquí dense cuenta que la forma del dominio, de caracterizar el dominio, la imagen de esta función, solamente va a ser posible cuando encontremos el punto más bajo en esta sección, en la sección que se encuentra más hacia la derecha. Y eso solo lo podemos hacer cuando veamos lo que serían los máximos y mínimos. Cuando caractericemos cuál es el mínimo de esta función, pues resulta que esa va a ser la frontera de la imagen, la frontera inferior de la imagen, y la frontera superior pues vendría siendo el punto que termina aquí, que es lo que le vamos a caracterizar como si fuese el máximo, ¿sí?